Buenas noches a todos, doctor Sergio Arturo Ramos, compañeros y compañeras. Hoy presentamos nuestro artículo titulado Tecnologías de la Emancipación, Reconstrucción de la Memoria Histórica y Alfabetización Digital Crítica en Contextos Vulnerables. Este trabajo lo hemos venido desarrollando como equipo los estudiantes Edison Taborda, Lina Betín, Erika Peñaranda y quien les habla, Lilia Rojas, como parte de la asignatura de Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación del doctorado de UTEL. Para comenzar, queremos situarlos en la realidad que motivó esta investigación. A menudo, cuando hablamos de tecnología en educación, pensamos en el último dispositivo o en la conectividad más veloz. Pero, ¿qué pasa cuando el contexto es de vulnerabilidad y exclusión? Nuestro trabajo propone una intervención pedagógica alternativa a las didácticas tradicionales, situada en la escuela Jorge Eliezer Gaitán en el municipio de Bosconia, Cesar. Allí buscamos enseñar a los estudiantes a emplear la tecnología no solo como un medio de consumo de información y entretenimiento, sino como un medio para documentar la memoria oral histórica y cultural desde un enfoque crítico transformativo. Comencemos por señalar que vivimos en una paradoja estructural. Nuestra sociedad actual se define por la presencia continua en todos los ámbitos de flujos y dispositivos de información. Estos flujos están jalonados por dos realidades sociales. Por un lado, el poder de control oligopólico de las grandes plataformas y algoritmos que invisibilizan lo local o lo marginan, promoviendo contenidos homogéneos y comerciales, y transformando a los individuos en usuarios consumidores, tratándolos también como simples fuentes de datos mercantilizados. Por otro lado, tenemos el accionar crítico y emancipador de comunidades e individuos que se oponen a estas prácticas centralizadoras, los cuales reconocen y legitiman los relatos culturales, reclamando para sí la capacidad inherente de la tecnología para la producción local de sus relatos, permitiendo que los nodos de la red se conviertan en emisores válidos y presentes. Nuestro problema de investigación se sitúa justo en esa tensión. ¿Cómo logramos que la tecnología sea una herramienta de liberación en un contexto donde la exclusión amenaza con silenciar las voces locales? Cordial saludo. Bueno, me gustaría iniciar diciendo que Oconia es una región, el Cesar en general, Oconia hace parte del departamento del Cesar, es una región que presenta altos niveles de pobreza extrema, lo que limita el acceso a los recursos disponibles para la educación y la tecnología. Y esto es una realidad que se traduce en barreras digitales que amenazan con silenciar las voces locales. Pues Bosconia está ubicada al norte del país, es un municipio que es considerado el corazón del Cesar porque tiene una ubicación estratégica. Hay un cruce de caminos que es vital para la costa caribe colombiana. Y bueno, está marcada por pobreza extrema y por vulnerabilidad social. Empezando pues, hay como tres dimensiones, la vulnerabilidad económica, pues los indicadores superan el promedio nacional, lo que afecta directamente el acceso a recursos básicos, incluyendo la tecnología. Y bueno, ni hablar del agua. Aquí en Bosconia la población no tiene acceso a agua potable. Es un problema gravísimo ya que la población mantiene problemas constantes en la salud por esa falta de acceso al agua potable. La gente tiene que estar haciendo pozos para poder sacar agua y poder utilizarla. Empezando por allí, el atraso, el impacto educativo también, la falta de infraestructura, los materiales didácticos y el acceso al Internet, lo que limita sin duda la calidad de la educación. Y las condiciones de vida, está la desnutrición, el hacinamiento, hay población que en general tenemos estudiantes que en sus hogares en la mayoría cuentan con hacinamiento, las viviendas no son propias, viven muy pocos arrendados, en su mayoría viven en invasiones, lugares invadidos porque no cuentan con los recursos ni siquiera para arrendar un lugar. La falta de acceso a servicios básicos es muy común que un estudiante o que una madre de familia informe que el estudiante no puede asistir porque no hay agua en casa, para ni siquiera para bañarse o para lavar el uniforme. Entonces son condiciones, es la realidad con la que contamos día a día.
Y bueno, en cuanto a los indicadores de vulnerabilidad y su impacto educativo, el departamento del Cesar presenta, pues lo que se decía, índices de pobreza monetaria y multidimensional que superan el promedio nacional, situándose frecuentemente entre los departamentos con mayores carencias del país. Esto es sacado de un partido político quien brinda la información. Entonces, empezando por esa pobreza monetaria, a los altos niveles de la población viviendo con ingresos inferiores a la línea de pobreza, ni siquiera ganan el salario mínimo, en zonas rurales dispersas y centros poblados, que pues la incidencia es significativamente mayor que en las cabeceras. Esto limita a su vez el acceso a, a los dispositivos propios, a los datos móviles y a la conectividad en el hogar, obligando a las escuelas generalmente a ser el único punto de acceso tecnológico. Entonces, ¿qué pasa? A los profes nos toca entonces acceder de nuestros datos, de nuestro internet, permitir proyectar los videos o darle acceso a los estudiantes porque las escuelas no cuentan ni siquiera con eso, con servicio de internet. Ahora, en cuanto a la pobreza multidimensional, están las privaciones en salud, en educación, las condiciones de vivienda, como decía, en la mayoría hay hacinamiento, no hay viviendas dignas, eh, son chozas, viven en algunos en la zona donde trabajo, cerca hay una invasión, ellos viven allí, porque bueno, no cuentan con empleo fijo, es una población un poco flotante porque el empleo es escaso, entonces van y vienen, hay deserción constantemente porque los estudiantes por las necesidades de la casa les toca viajar a una finca, a otro lugar, a que los papás vayan a trabajar y eso hace que los estudiantes deserten y bueno, llegan nuevos y así. Es algo muy común. Y eso, bueno, afecta a la disponibilidad cognitiva de los estudiantes, está la desnutrición, el estrés familiar y la infraestructura física de los hogares, sin duda afecta ese estudio autónomo, porque con necesidades como hambre, por ejemplo, si no se cubre esa necesidad básica de alimentarse, pues no hay ganas de estudiar. También está la informalidad laboral, que es inmensa, el trabajo es muy escaso, siempre está lo que es el rebusque, pues un municipio donde casi desértico, no hay centros de pronto centros comerciales, ni ese tipo no es una economía de pronto en desarrollo, es una economía bastante atrasada y esa inestabilidad económica en los hogares sin duda afecta e impulsa lo que les decía, la deserción escolar y el trabajo infantil. Y bueno, la infraestructura educativa, que hay deficiencias también en los colegios, tanto en la tecnología, la conectividad, em, pues a pesar de los esfuerzos que se hacen, siempre hay esos problemas y pues la implementación de los modelos mixtos debe de diseñarse asumiendo esa desconexión y el uso de recursos compartidos. Por eso es que eh, es compleja la situación y nuestra propuesta podría ser pertinente. Nuestra propuesta se fundamenta en un cambio de paradigma esencial. Pasar de la enseñanza de las TIC, entendida como capacitación en el uso y consumo del amplio espectro de herramientas digitales, tanto físicas como virtuales, que existen hoy en día, a un enfoque que subordina la tecnología a un objetivo pedagógico. Esto implica que la importancia no está en la herramienta ni en ninguna de las modas de uso, sino en la pertinencia de su uso en el proceso de construcción de conocimiento. Por eso las llamamos tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, o TAC. Nos apoyamos también en el constructivismo y en un enfoque crítico, donde las tecnologías no solo permiten visibilizar narrativas que han sido históricamente excluidas por las corrientes dominantes, sino que la acción pedagógica tiene, ante todo, un alcance transformador, no solo para los estudiantes, sino para su contexto sociocultural. Pretendemos transitar así de una comunicación de masas, que es unidireccional del centro a las periferias, de Bogotá al resto del territorio, a una comunicación en red, ubicua y participativa, que narre los relatos, las preocupaciones y la visión de la cultura local al resto de los participantes en la comunicación. El proyecto de memoria oral se alinea con estas fuerzas, utilizando las TAC, o tecnologías para el aprendizaje y la comunicación, para romper el monopolio de la narrativa histórica y empoderar a los estudiantes como productores de cultura.
Este marco nos lleva a un concepto clave de nuestra investigación, la identidad de aprendizaje digital. La identidad de aprendizaje digital se define como una construcción consciente y continua que un individuo realiza de sí mismo como sujeto que aprende en entornos mediados por tecnología. Es un proceso dinámico de autopercepción y proyección que integra tres dimensiones. La dimensión personal, que es cómo el estudiante se percibe a sí mismo frente a la tecnología. Soy capaz, soy un creador, soy solamente un usuario, consumidor. La dimensión social es cómo el estudiante interactúa, colabora y es reconocido por otros en la red, la reputación digital o la pertenencia a comunidades de práctica. Y la dimensión cognitiva, la toma de conciencia de las propias estrategias para gestionar la información, curar contenidos y construir conocimiento en la red. En la era digital somos lo que hacemos en la red. Nuestras huellas digitales, nuestras publicaciones y nuestras interacciones configuran quiénes somos como aprendices. En un entorno de vulnerabilidad, la identidad digital de los jóvenes suele estar fracturada. Pueden tener una identidad digital lúdica, jugar Free Fire, usar TikTok, otras cosas similares, pero carecen de una identidad de aprendizaje digital académica o cívica. Se ven a sí mismos como consumidores de tecnología, no como productores de conocimiento tecnológico. La intervención pedagógica busca transformar esta autopercepción al permitir al estudiante descubrir que su entorno inmediato, su familia y su historia tienen un valor epistémico real y que su identidad local se valida en el escenario digital global. En esta propuesta, la identidad digital no se construye en aislamiento, sino que al integrar su herencia cultural en su perfil digital, crea una identidad más robusta y arraigada. El motor socioemocional del aprendizaje. Aquí vamos a ver cómo los factores social y emocional son cruciales para el aprendizaje, especialmente en contextos de vulnerabilidad en el departamento de Bosconia, en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán. El proyecto activa factores protectores y motivacionales. El primer vínculo es el afectivo. Aquí la relación con un ser querido es la base. El deseo de preservar la voz del abuelo genera motivación intrínseca que va más allá de los intereses por una nota. Hay una conexión emocional con alguien que puede generar un deseo profundo de comunicarse y preservar su legado, lo que a la vez puede impulsar a las personas a superar obstáculos y alcanzar los objetivos. Hay un reconocimiento y pertenencia. A verse representados en los productos digitales, los estudiantes sienten que existen para el mundo, fortaleciendo el sentido de pertenencia. Hay una interacción intergeneracional donde el proyecto fomenta el encuentro intercultural, subvertiendo la jerarquía tradicional, donde los mayores son vistos como analfabetas digitales. El proyecto promueve ese intercambio valioso entre las generaciones, donde estos chicos comparten conocimiento digital con los mayores, mientras que estos últimos comparten sabiduría y experiencia. De esta manera, podemos decir que se invierte la jerarquía tradicional. Hay una pedagogía del cuidado, está el respeto, la escucha activa, la valoración del otro, son competencias que se entrenan y para los mayores el ser escuchados pues va a tener un efecto terapéutico que va a ayudar a que su autoestima sea más alta. Alfabetización digital crítica en la práctica. Al circular estas historias en entornos digitales, los niños aprenden cómo lo digital influye en lo que se comparte, valora y recuerda. Entonces podemos ver que se desarrolla el pensamiento crítico al contrastar la memoria oral de sus abuelos con la historia oficial encontrada en Internet o en libros. Los estudiantes aquí desarrollan esas habilidades de pensamiento crítico. Hay una historia en construcción. Al narrar estas historias de sus ancestros, los niños construyen sentido de identidad, reconociendo su origen, la memoria familiar y los valores. Se fortalece así la identidad personal y la identidad cultural. Hay una organización de conocimiento. La creación de la línea de tiempo les exige organizar, jerarquizar y contextualizar datos dispersos. Hay una habilidad cognitiva de orden superior. Están los dilemas
y las preguntas éticas. El proyecto introduce dilemas éticos reales como la privacidad, la propiedad intelectual y la responsabilidad en red. Aquí entonces los estudiantes adquieren una comprensión profunda de la ciudadanía digital y desarrollan habilidades para tomar decisiones informadas y responsables en el mundo digital. Se pueden entonces hacer preguntas como, ¿tengo permiso para publicar la foto de mi abuelo? ¿Cómo protejo sus datos? También se da la ciudadanía digital. Al abordar estos problemas en la práctica, los estudiantes adquieren una comprensión profunda de lo que es la ciudadanía digital, del compromiso que tienen para esas historias, para que esas historias circulen en las redes sociales. Conclusiones acerca de las TIC y las TAC. Más que habilidades técnicas, la alfabetización digital en contextos vulnerables trasciende la mera habilidad técnica y pasa a enriquecer la cultura, la cual empodera a las comunidades para narrarse a sí mismas. De las TIC y las TAC es fundamental la trascendencia de estas dos importantes herramientas donde la tecnología se subordina a objetivos pedagógicos significativos como el diálogo intergeneracional y el pensamiento crítico. Identidad digital robusta. La construcción de una identidad digital robusta no implica negar lo local, sino utilizar lo digital para potenciar la herencia cultural y territorial. Factor humano. El factor humano, el afecto, el reconocimiento y la empatía es el verdadero motor del aprendizaje, demostrando que la tecnología digital cumple su función más noble al conectar profundamente a las personas. La tecnología digital no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de empoderamiento cultural que debe estar subordinada a objetivos pedagógicos significativos y a la conexión humana. En sí, el objetivo principal de nuestra propuesta tiene un valor fundamental, que es poder unir las familias. Es que mediante esa interacción que van a tener los niños con el uso de las tecnologías con sus abuelos, se fortalezcan esa familiaridad y los lazos de amistad entre los miembros de la familia pues cada día sean mejor. A eso le apuesta pues como esta propuesta. Muchísimas gracias.